Hola, buenas, espero que estén bien. El otro día subimos el primer video del canal de YouTube donde conversamos junto con Marcelo acerca de la diferencia entre ejecutar ejercicios con longitudes musculares largas y longitudes musculares cortas. Vimos algunas diferencias, algunos beneficios también a la hora de elegir, ¿cierto?, estas longitudes musculares y, y cómo estas se reflejan también en la hipertrofia muscular. Habíamos terminado ese video adelantando que probablemente el segundo video del canal tendría que ver con la diferencia entre las poleas y el uso de pesos libres como las mancuernas. Sin embargo, quiero subir este segundo video antes de ese tema en referencia sobre todo a la velocidad de ejecución y cómo nosotros hacemos la transición entre el final de la fase excéntrica y el comienzo de la fase concéntrica. Muchas veces podemos encontrar en la literatura la importancia de la velocidad de ejecución, muchas veces también denominada tempo o el tiempo de ejecución, y vemos algunas relaciones súper importantes en estas tres fases, ¿cierto?, que tiene que ver con el final de la fase excéntrica, esta pequeña fase isométrica también dependiendo del ejercicio, y el comienzo de la fase concéntrica. ¿Ya? Hay algunas orientaciones, también hay algunas aplicaciones que invitan a controlar el tiempo de ejecución, qué sé yo, 3 segundos de fase excéntrica, 1 segundo de fase isométrica o 0, y 1 o 2 segundos de fase concéntrica. ¿Ya? No hay tanto consenso respecto a ese control del tempo. Sin embargo, quiero destacar también, sobre todo al inicio de un plan de entrenamiento que alguien no tiene tanta experiencia, la velocidad de ejecución. Vemos en algunas sentadillas, se me ocurre rápidamente, cuando comenzamos a bajar en esta sentadilla, vemos una velocidad muy baja en la fase excéntrica, perdón, una velocidad muy alta de descenso en la fase excéntrica, y eso básicamente es un trabajo de la gravedad, ¿cierto? No vamos a estar controlando a través de la musculatura cuádriceps y glúteo este descenso paulatino de la barra, ¿ya? o de la mancuerna. Entonces, una de las primeras consideraciones que debemos ingresar en este plan de entrenamiento inicial en una persona que está comenzando es la velocidad de control en la fase excéntrica. También es sabido que si abusamos de esta velocidad de ejecución lenta en la fase excéntrica, podemos provocar algún daño muscular excesivo, graficándose en el famoso DOMS 3 a 4 días después con mucho dolor muscular. Por lo tanto, debemos mantener un equilibrio, no debemos abusar de esta lentitud, pero sí debemos controlar la bajada, ¿ya? En esta fase excéntrica. Sobre todo también llegando al final de la fase excéntrica, ojalá acercándose al final del rango de movimiento, tratemos de hacer un switch, hacer un cambio muy controlado de la fase excéntrica a la fase concéntrica. También hay algunas sugerencias de quedarse 1 o 2 segundos en isometría, es decir, al final de la fase excéntrica, tomando el mismo ejemplo de la sentadilla, bajar muy lento y quedarnos abajo, con una sentadilla profunda, un par de segundos, ¿cierto?, en esta sentadilla pausada, al final del rango de recorrido, y volver a subir con un poquito más de velocidad en la fase concéntrica. Ya, ese switch, ese cambio, va a permitir estirar la musculatura, estirar estos tendones al final del rango de movimiento, provocando un alargamiento de la musculatura y, volvemos al tema anterior del primer video, obtener todos los beneficios de este estiramiento de las proteínas no contráctiles, ¿cierto?, y aumentar nuestra probabilidad de crecimiento muscular. A su vez, esta velocidad controlada va a disminuir este famoso rebote. El ejercicio que se me viene rápidamente a la cabeza es este famoso peso muerto con rebote que se ejecuta mucho en CrossFit y en otras disciplinas que buscan una mayor cantidad de repeticiones y también, ¿por qué no?, levantar un poco más de peso, ¿ya? Porque este rebote va a permitir que la inercia, ¿cierto?, o el momentum se mantenga y podamos generar más repeticiones. Ahora, no es la idea en un trabajo de musculación
en un trabajo de técnica, en un trabajo donde debemos controlar el descenso y debemos controlar el ascenso, ¿ya? Frenando, evitando una alta velocidad en el switch, en el cambio de la fase excéntrica con la fase concéntrica. Entonces, por ejemplo, en el mismo peso muerto, tomando el mismo caso del CrossFit, lo ideal es que si nosotros queremos profundizar el crecimiento muscular, a pesar de que el peso muerto no es el mejor ejercicio para ello, pero sí tomando este ejemplo en el cambio de la fase excéntrica con la fase concéntrica, debemos bajar de forma controlada y volvemos a tomar el aire, activamos nuestro dorsal y volvemos a subir. Eso obligatoriamente va a disminuir la carga que podemos realizar. Ya tiene que ver con dejar un poquito de lado el ego, ¿cierto? Lo mismo pasa en el hip thrust. En el hip thrust muchos ejecutan con mucho peso y eso hace que la calidad de la repetición, la calidad del rango de recorrido sea menor. Con mucha inercia vamos abajo y prácticamente rebotan y vuelven arriba y no se provoca un bloqueo articular. Con suerte van a llegar a 170 grados, no van a llegar a cumplir los 180. ¿Ya? Entonces, una de las primeras recomendaciones es bajar la carga. Bajemos la carga, podemos llegar a la sensación de fallo con un mayor rango de recorrido, pero con menos carga, y eso automáticamente va a disminuir la probabilidad de lesiones. De hecho, hay bastantes estudios que comparan, por ejemplo, la sentadilla media con la sentadilla profunda. Y uno de los grandes beneficios que obtenemos con esta sentadilla profunda es que si nosotros queremos llegar abajo, obligatoriamente vamos a tener que bajar el peso. ¿Ya? Y con menos peso hay menos probabilidad de lesiones. Sin embargo, si trabajamos con sentadilla media, automáticamente decimos, perfecto, no voy a tener que llegar tan abajo y puedo meterle más. ¿Ya? Eso sería un riesgo en el caso de esta sentadilla media con más carga. ¿Ya? Entonces, siempre mi recomendación va a ser privilegiar este rango de recorrido con menos carga, obviamente, en las fases iniciales, y podemos ir progresando ya con más peso, pero siempre manteniendo el rango articular. El ojímetro es una herramienta, obviamente nuestro ojo clínico va a decir este rango de recorrido es el adecuado o no, pero si queremos dejar eso tan arbitrario, eso tan subjetivo, hay algunas aplicaciones en video con el celular mismo que podemos ir controlando los grados de ROM, el grado de desplazamiento del ejercicio. Así podemos comparar, podemos tomar estos datos y determinar si realmente está bajando la persona, está cumpliendo con el rango requerido con la carga que nosotros estamos solicitando. A su vez sirve como evaluación. Entonces, como para ir concluyendo este videito, que es un poquito más corto que el primero, privilegiemos el rango de recorrido, bajemos con la velocidad controlada. Si en el caso de una polea, también debemos exigirnos en esta fase excéntrica sentir, por ejemplo, el pectoral que se está estirando, sentir que el dorsal se está estirando también en el caso del uso de poleas, y evitar la inercia, evitar que la gravedad haga el trabajo por nosotros, evitar el famoso vuelito, ¿ya? Porque no va a estar trabajando la musculatura, sino que va a estar trabajando la gravedad y otras propiedades de la física, y nosotros queremos que finalmente la musculatura haga la pega, ¿ya? Espero que este video haya sido útil. Se agradece el like, suscribirse también, y ahora sí que el tercer video va a ser en relación a la diferencia entre el uso de polea y el uso de mancuerna, y por qué no el uso de bandas elásticas. Espero que estén bien.